entrevistando a la doctora Georgina Araceli Torres Vargas, directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información en el periodo 2016-2020. Bueno, yo de lo que recuerdo, en 1985, tras el terremoto, en la zona donde yo entonces vivía, que era una zona cercana al centro, pues cayeron muchas casas, edificios cercanos, aledaños a donde yo vivía. Entonces, el rumor era lo primero que viajó en ese momento, porque no se suspende la energía eléctrica, todos los servicios, y entonces lo que se escucha es de vecino en vecino qué está pasando, ¿no? La duda era en realidad qué pasó, porque fue local o se extendió más allá de mi barrio, por decirlo. El acercamiento en ese momento, en el 85, fue a través de la prensa, ¿no? Entonces, la prensa escrita. La prensa escrita obviamente no había televisión en ese momento que ver, por la falta de energía eléctrica, y entonces el acercarme al puesto de periódicos para ver lo que había ocurrido, eso es el acercamiento, digamos, a la lectura en esa situación de desastre. Tenía yo una ventaja. Desde muy pequeña tuve acercamiento a la prensa, quizá por el contacto que me facilitó mi padre a la prensa escrita. El diario llegaba en las noches después de su jornada y llevaba el periódico, entonces lo ponía sobre la mesa. Una vez que lo desocupaba, pues el que lo alcanzaba primero era el que lo empezaba a leer, ¿no? La curiosidad ahí entonces, por qué pasaba en el mundo, la tengo desde muy pequeña, ¿no? Esa es digo que es una buena costumbre que me dio en ese sentido la formación en el hogar, porque además discutíamos qué era lo que se había leído. O sea, lo que leíamos en ese diario, que era el único al que teníamos acceso porque era el que llegaba a la casa, pero mis hermanos mayores, yo soy la menor de una familia de 7, mis hermanos mayores que ya habían leído afuera algún otro medio impreso, llegaban e intercambiaban la noticia. Entonces era un diálogo entre familia, a las que te parece 8 o 9 de la noche, de ver qué sucedió y encontrar qué opinaba uno y qué opinaba el otro. Entonces allí, además de la curiosidad, el reflexionar sobre la situación fue muy interesante, más todo lo que se dio en cuanto a la comunicación entre los vecinos. Pues esa fue mi forma de acercarme a la información, por decirlo, en esa situación del 85. Ajá. No, yo de manera inconsciente me acerqué a la lectura. O sea, no fue pensado por el mismo entorno familiar. Entre mis hermanos mayores había mucho hábito de lectura, yo ahora lo veo así. En ese momento no me daba cuenta, ¿no? Pero mis hermanos llevaban libros de toda naturaleza, de toda índole, ¿no? Y entonces, sobre todo en este caso, bueno, mi madre no tenía tanta afición por la lectura, pero mi papá sí. Y él no sé si lo hacía intencional, pero dejaba el libro que acababa. Lo dejaba por allí en la casa, ¿no? Y entonces uno podía curiosear de qué se trata, ¿no? Y a veces alguno de mis hermanos también dejaba el libro que acababa o lo recomendaba al otro. Entonces empezaban a platicar de qué trata, me interesa por tal y cual cosa. Yo desde niña pues vi eso que era interesante, aunque no entendía del todo porque las pláticas pues salían de mi entorno, ¿no? de mi contexto de conocimiento. Entonces habían lecturas que yo no les entendía de qué trataba, pero sí me quedaba escuchando. Ahora, ¿cuándo fue mi contacto ya directo con la lectura? A través de un regalo de uno de ellos, de mis hermanos. Me acuerdo mucho que llegó y me dijo, mira, este es tu regalo. ¿De qué? Pues de nada más, para que ya empieces. Y era un libro de fábulas y leyendas de Leonardo da Vinci. Muy bonito, todavía lo tengo, está
en no muy buenas condiciones porque lo usó una niña por mucho tiempo y después se fue yendo conmigo, ¿no? Por todos lados. Entonces ahorita yo igual les podría luego mostrar el libro. El libro tiene, si bien tiene ilustraciones a mitad, yo creo que de cada hoja, lo que me gustó mucho era el mensaje, porque eran las fábulas que enseñaban, tenían una enseñanza. Y aparte de la fábula explicaban, bueno, el colibrí hizo esto por tal y cual cosa, ¿no? Entonces yo me fui interesando en eso, ay, qué bonito mensaje. Yo no pensé que la historia pudiera decir eso, ¿no? Después de eso me nació el interés por escribir mis historias. Esas desafortunadamente me deshice de ellas, pero como niña ociosa que en algún momento no tenía nada que hacer después de la tarea o fin de semana, me puse a escribir fábulas. O sea, las leyendas no me llamaban mucho, ¿no? Pero las fábulas tenían una moraleja y esas me llamaron mucho la atención. Entonces también me gustó a la par de la lectura, la escritura. Por eso digo que fue algo inconsciente, yo no sabía qué estaba pasando, pero eso me acercó mucho. Después de ese libro pues vinieron otros, Platero y yo. Hay un libro que hace mucho que estoy buscando que no lo encuentro, no sé, me parece que no era impreso en México, que también me regalaron mis hermanos, que se llamaba Cabeza de Fierro. Era un burro testarudo que hacía montones de travesuras y me gustaba mucho porque era muy divertido, no tenía ilustraciones, ya en ese momento me estaba yendo más al texto sin ilustración, pero esa fue mi forma de acercarme a la lectura, por interés, pero yo creo que también fue un poco inducido, ahora que lo veo. O sea, ahí está el regalo, velo, chécalo, pero sí me dijo, porque ya tienes que empezar. O sea, yo decía, ¿y por qué tengo que empezar? Bueno, pues vamos a leerlo, ¿no? Esa fue la situación. A la primera biblioteca fue una biblioteca pública que se llama Sor Juana. Está al lado de Mascarones en San Cosme, en Ribera de San Cosme. Era la biblioteca pública que quedaba cerca de mi casa. ¿Por qué fui allí? Pues creo que desafortunadamente todavía en este momento en nuestro país nos acercamos a la biblioteca por obligación. Entonces yo me acuerdo que tenía una tarea de primaria y mi mamá me llevó allí, dijo vamos, porque no tenemos en dónde puedas buscar lo que te pidieron, ¿no? Llegamos y el problema para mí fue, ¿y ahora cómo encuentro? ¿No? Enfrentarme al catálogo, por dónde encuentro lo que quiero, a quién le pregunto, cómo le hago. Esa fue una situación muy, muy difícil para mí. Pero a partir de allí ya era decirle, vamos a la biblioteca. Lo que me gustó mucho, que en ese momento me acuerdo, es, ¿y por qué estos libros tienen estos numeritos aquí, no? O sea, en el lomo, ¿por qué están? No le decía lomo, obviamente, pero ¿por qué aquí tienen la etiquetita esta? ¿A qué se refiere? Y después yo veía las tarjetas y decía, se me hace que aquí hubo un error. Creo que este no es el título, se les fue o se les perdió por ahí una letra, ¿no? Entonces me empecé a preguntar, ¿y quién hará esto? O sea, como para ir a decirle, fíjate que aquí tienes un error, ¿no? Pero la biblioteca pública me resultó muy buena, porque entonces yo me acerqué a material que no había visto. Los atlas no los conocía. Material de consulta sí algunas, pero enciclopedias no. O sea, diccionarios sí los había visto en casa, pero enciclopedias nada. O sea, no sabía que existieran, ¿no? Esa fue mi primera experiencia, digamos, con una biblioteca y me gustó bastante. ¿Y de la bibliotecaria o bibliotecario tiene algún recuerdo en ese momento? No mucho porque fui ahora veo que fue el bibliotecario de consulta con el que fui, porque yo estaba buscando un diccionario. Y entonces ya hice mi petición y me dijo, pues mira, de allí, en ese anaquel, allí búscale, ¿no? La respuesta tradicional. Sí, la respuesta tradicional, allí busca, ¿no? Esa área, y no te pases de tal anaquel porque eso ya corresponde a otra cosa. Esa no fue muy buena experiencia. Bueno, en mi casa teníamos un cuarto muy estrecho para dedicarnos al trabajo escolar.
De hecho, lo compartía yo con otros de mis hermanos. Ellos estaban en licenciatura, yo estaba en educación básica. Es complicado, ¿no? Porque a veces estaban ellos platicando entre ellos y yo estaba leyendo, o al revés. Entonces ya nos íbamos callando uno al otro, a ver, déjame, estoy concentrado, ¿no? No teníamos mucho espacio como para tener un lugar en donde estar tranquilos para la lectura. Sin embargo, yo creo que eso también me da un plus, porque ahora puedo leer con ruido y en silencio. Entonces, a mí no me afecta. Incluso si me pongo música con audífonos, para mí es mejor me encierro. O sea, como que estoy yo conmigo, nada más. Me parece, esa es una forma en la que me concentro más para leer en este momento. O sea, yo y nadie más. O sea, pueden estar corriendo, gritando, y yo estoy concentrada en la lectura, pero si me pones música, para mí solita, yo estoy más a gusto. Es difícil porque uno mismo se ve como lector cuando está escribiendo. Entonces yo lo que pensaba era, ¿esto se entenderá en realidad o va a ser una combinación de muchas ideas que no tienen sentido? Esa era la primera, digamos, como dificultad para transitar al otro lado, ¿no? El poder redactar de manera adecuada lo que yo estaba pensando. Pero me gustó mucho el trabajo porque yo tuve que leer material de archivo. O sea, me tuve que ir al entonces CESU, hoy ISUE, que tiene a cargo el archivo de la universidad, y entré a los documentos a revisar fechas y datos que yo necesitaba para cuestiones muy concretas de la tabla de contenido que pues me tardé bastante, desde allí me tardé mucho. Fue una lectura previa de todo lo que pudiera leer para ajustar esa tabla de contenido. Entonces, una vez que tuve eso en mis manos, ya tengo bien la estructura, tengo que llenar los huecos, ¿no? Tengo que llenar los huecos. ¿Cómo le hago? Me hicieron los archivos y fui a la Biblioteca México y fui, como decía, al archivo de la universidad, a Biblioteca Nacional. Allí me pasaba las horas viendo periódicos y gacetas. La Gaceta UNAM fue un medio de información muy valioso para mí. Biblioteca Central, ni se diga. Agenda Estadística UNAM. Las gacetas que no encontraba en un lado me iba a encontrarlas en otro, porque eso sí, como son números tan atrasados, los que yo necesitaba, no todos estaban en un solo sitio. Entonces tuve que ir a diferentes bibliotecas, UNAM o no UNAM, y eso me hizo leer mucho, ¿no? Entonces ahí se conjugaban las dos cosas, la lectura y la redacción, porque la escritura así al aire pues se puede dar muy fácil, pero el pensar y volver a pensar y pero hasta un límite, porque tampoco podía pasarme todo el tiempo escribiendo una tesis, ¿no? Al final me gustó mucho porque conocí bastantes pasajes de la universidad que yo desconocía, desde el origen, cómo nace, cómo se va gestando en la revolución, todas estas etapas tan valiosas de nuestra universidad, a mí me enriquecieron mucho como individuo. O sea, hoy valoro la universidad desde donde estoy, pero desde entonces ya la valoraba. O sea, decía, qué institución tan valiosa. O sea, cómo se ha podido dar todo lo que ahora tenemos bajo la intervención de tanta gente, ¿no? Eso es lo que me dejó la escritura. Y la lectura me dejó muchas interrogantes. Para entonces ya tenía planteados como 2 temas más de investigación. Yo creo ahora a la distancia que mucho fue esta influencia de ir a la biblioteca pública, por lo que decía, a ver cómo se estructuran estos numeritos y por qué se acomodan así los libros y por qué se ponen estas tarjetas con tal información. Entonces yo creo que desde ahí me quedó la duda, ¿quién lo hace? ¿Se forma a alguien para que haga esto? Cuando llego yo a terminar el bachillerato, tuve que revisar la guía de carreras.
no nada más de la UNAM, sino de varias Politécnico y demás, pero allí me doy cuenta que sí existe algo en donde se puede estudiar. Entonces, pues allí fue. O sea, fue una decisión muy rápida. No tan rápida. Tuve dudas, al principio tuve dudas, conforme iba leyendo, todavía no me encontraba que existía la licenciatura. Conforme iba leyendo las guías, decía, esta me parece que puede ser. Diseño gráfico fue una de ellas. Dije, diseño gráfico, ¿por qué? Porque está industria editorial y me gustaría. Y así tuve como dos opciones más, pero no encontraba, o sea, creo que hasta el final me encontré la opción de bibliotecología y supe en dónde se impartía. Y por esa razón, bueno, me agarró la prisa, ¿no? Porque no alcanzaba yo. Uno de mis, quizás, uno de mis defectos es que trato de encontrar razones. Entonces yo decía, pero debe de haber una razón en algún momento, yo me lo debo de encontrar para estudiar lo que vaya a estudiar. Entonces me leía los resúmenes de qué era cada licenciatura, eran unos libros así, ¿no? Entonces primero decía, me voy por el índice, después fui identificando cuáles podrían ser las áreas. Obviamente yo estaba muy segurísima que el área de ciencias duras no me gustaba. Y ya en ciencias sociales y humanidades pues me fui hallando otras opciones. Pero esa búsqueda así tan a detalle me llevó a ir atrasando la decisión hasta que ya tuve que ir a la fila en el CCH a decidir cuál era mi opción para tener el pase, ¿no? Y yo creo que sí fue al último, pero por eso, porque yo sabía que algo me gustaba, pero no sabía dónde se daba. Carlos Fuentes me ha gustado siempre, quizá puede ser Aura, quizá, porque hay muchos de mis favoritos. En ese momento yo recuerdo que era ese. Ajá. El libro que recomendaba usted a todo el mundo, así de, no te pierdas este que está muy bueno. Todavía lo recomiendo. A mis hijas, a la menor la inicié con Aura. Ajá. Harmon, en su libro de bibliografía. Esa fue... el de los elementos de la bibliografía. Los elementos de la bibliografía fue el área que me llamó ya en particular, y yo decía, esta es la mía. O sea, de todo lo que he estudiado en la licenciatura, esto es lo que me llama. Y fui determinando qué tipo de bibliografía era la que me gustaba. Me gustaba la bibliografía descriptiva y la bibliografía histórica. De allí la tesis de licenciatura. De allí la tesis de licenciatura. El problema era, ¿y ahora qué se puede desarrollar como bibliografía histórica? Es complicado. En ese momento yo no sabía cómo podría hacerse. Pero bueno, ya con la dirección de tesis y demás, fui encontrando el camino. Porque además el ámbito editorial siempre me ha llamado la atención. Entonces ahí pude conjuntar las dos cosas. Yo regresé a este tema, o sea, me perdí por un momento. Me perdí porque cuando ingreso al entonces CUIB, mi tema de investigación no es bibliografía. Mi tema de investigación va más hacia cuestiones de terminología, elaboración de tesauros. Y allí entonces me meto a la parte tecnológica. Y analizo los conceptos y los términos que se relacionan con las tecnologías, entonces nuevas tecnologías de la información. Todavía ni siquiera eran de la comunicación. Entonces no sabíamos qué suerte nos deparaba, ¿no? Pero yo empecé a ver cuáles eran los nuevos términos que se relacionaban con eso que se veía ahí enfrente, y uno de ellos era el libro electrónico. Entonces regreso de alguna manera, una vez que termino mi primer proyecto en el CUIB, regreso a revisar la cuestión de la publicación digital, pero me encuentro que hay algo más. Hay un término que está surgiendo y que se llama biblioteca digital, que es de donde se ata entonces la publicación digital, en ese momento electrónico. Entonces me interesa más. Tampoco se llamaba biblioteca digital, miento, era biblioteca virtual, biblioteca electrónica, a lo mucho, biblioteca sin paredes, vacía. Le empiezan a dar una serie de términos que entonces los identifico con ese estudio previo de términos sobre tecnología,
y digo, aquí me interesa porque no sé de qué se trate, ¿no? Me da la curiosidad y digo, pues aquí me quedo. Y regreso, de alguna manera, azarosamente, regreso a la parte bibliográfica, pero ahora combinada con la tecnología. Ambas, porque después bueno, la tesis de maestría deriva de lo que acabo de mencionar, de un proyecto que tenía yo aquí, relacionado con términos y conceptos relativos a las tecnologías de la información. Y después me voy a la Universidad Complutense de Madrid a terminar de elaborar una tesis que versa sobre la biblioteca virtual y su relación con el acceso universal. Eso fue en el 98. En el 98 me voy todo un año y ya regreso con el doctorado en el 99. El irme a España lo que me dio oportunidad es de encontrar otros textos. Fue muy valioso, o sea, como lectora, yo creo que no me la perdería, lo volvería a hacer, porque entonces me encuentro con textos italianos, cosa que no llega muy fácil. Hasta el momento llega muy poco todavía en nuestro país. Y me voy a la Complutense, a la biblioteca, y me encuentro una colección tan rica de textos en italiano, en francés, en alemán, o sea, que no podría haber tenido la riqueza que quise plasmar en la tesis de doctorado si no me voy a Madrid. Y allí la lectura pues me llama todavía más, porque además como estoy becada y como estoy dedicada al 100% a la tesis, tengo un montón de tiempo para leer, no solo para elaborar la tesis. Entonces me revisé a Kerouac, en ese momento estaba el cyberpunk, o sea, toda la revisión de qué pasaba con la cultura y la información en redes. Entonces estaba Douglas Coupland, por ejemplo, con Generación X, que me leí la edición española, y además de toda esa parte relacionada con toda la contracultura en la literatura, recupero clásicos, por ejemplo, la Divina Comedia. O sea, no podría haber leído yo la Divina Comedia si no tuviera tiempo para sentarme a leer la Divina Comedia, ¿no? Entonces esas son cosas que no me las volvería a perder porque tuve lectura de todo tipo. Allí en la biblioteca de la Complutense, de hecho, veo a Pierre Lévy. Pierre Lévy, un francés que está en ese momento diciendo cosas sobre lo que él llamaba la inteligencia colectiva. Estaba ya tratando lo que en este momento todavía tratamos, la colaboración, el intercambio de ideas, el conocimiento en todo su potencial, ¿sí? El intercambio. Ahora yo cuando veo que los chicos, algunos en licenciatura, maestría, doctorado, dicen, es que el nuevo término, la nueva tendencia es la inteligencia colectiva, yo les diría, pues regrésense hacia el 98, cuando ya Pierre Lévy estaba dando esta propuesta de la inteligencia colectiva. Allí yo creo que la lectura en nuestra formación es muy importante y que damos por hecho, digo damos porque yo también seguramente en algún momento lo he realizado, damos por hecho que aquello que estoy viendo como novedoso, en realidad es novedoso y a veces no es cierto. Entonces yo creo que necesitamos revisar a los clásicos, a los libros publicados hace muchas décadas. Por ejemplo, yo hace como 5 años estuve releyendo a Shira, pero por su propuesta con Egan, con Margaret, porque entonces yo dije, esto que ellos trabajaron se ve ahorita. ¿De qué manera se ve? O sea, yo lo estoy comparando, pero necesito ver en realidad qué estaban proponiendo ellos para ver si es cierto. La lectura en todo su esplendor se manifiesta cuando uno está investigando, porque tiene que leer lo suyo, pero también tiene que leer lo externo. Si no se enriquece uno con lo externo, con literatura, con lo que sea, queda muy pobre. Yo creo que la lectura es fundamental. Y sí, era difícil porque entonces no teníamos tanto como que la entrega de documento electrónico. En ese momento los servicios digitales estaban incipientes.
En el entonces sí se podía localizar documentos vía transferencia electrónica, pero era todavía muy lento. O sea, estábamos en la época en que se usaba el módem para ver, ¿no?, el contexto en el que estábamos. No teníamos tanto acceso. Lo que ahora se llama acceso abierto y demás, pues no existía. Y teníamos que buscar más en las bibliotecas físicas. Obviamente las que me quedaban a la mano era sobre todo la Complutense. Y nada más. Porque fuera de España, desafortunadamente en nuestra área, como que no está a la mano en todas las bibliotecas, porque no en todas, en toda Europa se estudia documentación o biblioteconomía, que es lo que se estudia allá, ¿no? Entonces era muy difícil que fuera de la Universidad Complutense, en mi caso, o de la Carlos III, o de universidades españolas, yo pudiera encontrar documentos sobre el área. Y del CUIP, pues no tenía ya ninguna entrega de documentos. No había relación en ese momento. No se podía porque estábamos más en el mundo del impreso, todavía en un 99.9%, que en electrónico, entonces era imposible. Sí. Bueno, nada más por la variedad de medios que puedo leer y que estoy obligada a leer, porque hay unos medios que no me gustan, pero que tengo que leerlos porque si no me quedo sin información. Llámense redes sociales y demás. Hace poco pues estaba viendo que está decreciendo el número de usuarios en Facebook, por ejemplo. Mucho de eso yo lo atribuyo a que la información, mucha cantidad de la información que está ahí dispuesta no tiene utilidad. O sea, sin necesidad de calificarla de valiosa o no valiosa, pues no tiene utilidad. Entonces, antes yo, como que cuando empezó este boom, me acercaba más a ese tipo de medios, ahora ya no tanto. No porque no sepa, sino porque no los estoy eligiendo. Sin embargo, tengo que estar revisando. Entonces, mi lectura más bien se ha diversificado. Ahora son los medios impresos, son los libros y las revistas electrónicas, pero también son esos otros medios de las redes sociales que me obligan a ver. Bueno, haciendo un paréntesis, las redes sociales académicas esas sí las veo más, por el intercambio de documentos y para saber quién está haciendo qué cosa, ¿no? Y además porque sí solicitan documentos míos y en el intercambio de documentos entre ellos y yo, pues se puede tener información valiosa que de otra manera no podría tener. Sí, porque es como menciono, ¿no? A veces es por obligación que debo revisar las redes sociales para que no me pierda yo en algún dato o en alguna cuestión que sea útil. Pero siempre yo antepongo el gusto por lo que elijo, ¿no? O sea, no me da pena decir que un libro no lo acabe. Eso yo creo que es de lo que tendríamos que quitarnos como una falsa idea del buen o mal lector, porque hay libros que no me llenaron, o sea, o me aburrieron o no me gustó, no era lo que esperaba y lo dejé, ¿no? Entonces esa siempre ha sido mi prioridad, leer por gusto y leer si es para la investigación, es leer por curiosidad, porque no sé algo o porque quiero conocer más de ese algo y porque quiero tener un referente sólido para poder discutir académicamente o para poder aportar, porque si no sé qué se ha hecho no podré dar algo diferente. Entonces tengo que leer también por esa curiosidad. A mí, cuando empecé a estudiar el área de tecnologías, me parecía que había mucho en los textos que yo leía, había mucho de adivinanza. Esto podría suceder, anticipamos el futuro, ¿no? Entonces, yo con el paso del tiempo, ya con los 20 y tantos que tengo trabajando en el tema, me doy cuenta que eso no sirve. Eso no es posible, no nos podemos anticipar tanto. En las tecnologías, casi que mañana ya aparece algo,
¿no? Y mañana podemos empezar a analizar ese tema. Entonces no es necesario adelantarse tanto. Yo en todo caso lo que creo es que hay que tener bien afianzados los temas, porque si entonces estudiamos lo que aparece mañana de inmediato, puede que eso sea efímero y que no tenga importancia, que haya sido una ocurrencia, una idea que surgió así espontáneamente y que a la semana siguiente ya nadie se acuerda de ello. Entonces yo creo que es al revés, tenemos que tener un tiempo de espera en materia de tecnología para ver si tiene pues fuerza para poder analizarlo. Y una vez que tenga ese potencial ya bien afianzado, analicémoslo. Es el caso, por ejemplo, esto de redes sociales. A ver, yo analicé en su momento las redes sociales como un servicio añadido a la biblioteca. Y yo lo pensaba así. Yo sinceramente dije, no, esto sí va a potencializar y va a ayudar en cosas que no tenemos. Pero a la fecha se ha visto que no sirve más que para mensajearse. Entonces, las bibliotecas no pudieron implementar un servicio adicional que diera un plus a lo que antes existía. Entonces, ahí yo digo, si hiciera una revisión, un artículo de revisión, diría, yo no tuve razón. O sea, esto no fue cierto. Esto se dio en otro ámbito. Y por eso yo digo que con más razón tenemos que tener cuidado con el estudio de las TIC y la biblioteca para ver en qué momento es un fenómeno y no es una ocurrencia. Algo así como que estamos trabajando con tecnología de transición y con aplicaciones de transición, cosas de moda. Bueno, pensábamos que era de transición. Cuando empieza el auge de las llamadas nuevas tecnologías, después dijimos no son nuevas tecnologías porque no podemos decir cuáles son las viejas tecnologías, ¿no? Y dijimos, bueno, son tecnologías a secas. Pero después se nos agregó, bueno, pero es la convergencia de diferentes tecnologías. Son de la información y son de la comunicación. Y ya entendimos bien de qué se trataba. Pero cuando estábamos viendo qué eran las nuevas tecnologías, decíamos, es que esto es como que el cambio de paradigma, que después se utilizó mucho, que yo no estoy de acuerdo con eso, después de tiempo, pero decíamos, es que en la bibliotecología va a haber un cambio de paradigma con el uso de las nuevas tecnologías. Y por eso nos pusimos a estudiar los términos relativos a nuevas tecnologías, a ver qué se transforma. La biblioteca de antes, frente a la biblioteca virtual, ¿es biblioteca o no es biblioteca? De hecho, tuvimos un seminario de epistemología en el CUIB y estábamos analizando en ese momento si era un libro o no era un libro lo que estaban haciendo, ¿no? Pero después nos dimos cuenta, esto no es transitorio, esto ya se quedó. Y desde hace años que decimos que todavía es un cambio, ya no es el cambio, ya es lo que estamos viviendo. Y de aquí en adelante ya se quedó. ¿Qué va a haber? Pues se va a modificar. Se van a modificar cosas, sobre todo las económicas. Yo creo que siempre pesa más la cuestión empresarial. Desafortunadamente para el bibliotecólogo tenemos que luchar en todos sentidos con eso. Las grandes corporaciones están comiendo todo. El mercado de la información ya no es igual, pero nosotros tenemos que sobrevivir. Entonces esa es una situación que de aquí en adelante ya se vivió desde décadas atrás y que lo vamos a seguir sufriendo, pero también lo vamos a seguir disfrutando porque tenemos que buscar salidas. Entonces esa yo creo que es una de las tareas que nos toca en la investigación. En el IBI analizamos todas esas tendencias a la luz de lo que tenemos que hacer. Ok, los mercados internacionales en materia de información están de esta forma. ¿Qué hace el bibliotecólogo? ¿No? ¿Cómo afianza sus cuestiones teóricas metodológicas frente al nuevo escenario, frente al escenario que ya tenemos desde hace tiempo, y cómo lo revertimos para que no nos coma ese mercado tan voraz? Ahora con el problema de Facebook y demás, la cuestión de los datos y demás cuestiones, pues nada más nos dimos cuenta, bajo un claro ejemplo de lo que ya sabíamos los bibliotecólogos y que ya habíamos dicho en algunas otras ocasiones. El problema aquí es que nos tomen en cuenta y que nuestra voz se escuche. ¿Cómo se escucha? A través de los textos científicos, de lo que publica el investigador, ¿no? Ese es y ahora que mencionabas lo del libro
más descargado de mi autoría. Precisamente yo creo que eso es una situación que debemos vivir los investigadores, indudablemente. Publicamos hoy y se nos lee hasta años después. Yo cuando publiqué este libro, para entonces el de la biblioteca virtual, que sí que promete era el más leído de los que había escrito. Y cuando sale y checo, por eso también leo y reviso, y checo, y pues nadie le interesa, y como que no pegó, ¿no? Y después de años y más años y más años, aparece con que ya tiene más visibilidad. Esa es una cosa que nosotros vivimos muy seguido. O sea, creemos que estamos aportando, innovando, dando cosas diferentes en este momento, y muy poquitos lo ven así, en ese momento. Tiene que pasar un periodo de afianzamiento del conocimiento para poder entonces tener ese aporte. Desde mi punto de vista es algo difícil de llevar, porque entonces yo digo, ¿y ahora de qué escribo? Me gustaría de tal tema, pero ¿y si nadie lo lee? ¿No? Esa es la situación. Pues un lugar que me ha hecho crecer personalmente, me ha hecho transformar mi vida, porque además pues he podido tener satisfacciones, ¿no? Eso es lo que es la biblioteca para mí. Sin hacer como que ha sido mucho más esfuerzo por ser mujer, pero sí ha sido distinto. Ha sido distinto porque además de, por ejemplo, en la búsqueda de documentos, cuando yo me encerraba en los archivos, pues a veces yo me quedaba casi que sola, ¿no? Allí el encargado de la biblioteca y demás. Esa fue una situación difícil. Yo en ese momento decía, ¿qué hago? ¿Sigo aquí o mejor me voy? ¿No? O sea, como mujer está una sujeta a ciertas circunstancias que pudieran poner pues no sé, en temor a la mujer que está ahí metida en la biblioteca, encerrada con los papeles de poder hacer la investigación en tiempo y forma. Porque el tiempo sí me apremiaba, pero además yo decía, no, pues ya mejor me voy, ya son las 10 de la noche, ¿no? Por decir algo. Esa fue una de las primeras. Pero ya después para el desarrollo profesional. El desarrollo profesional, ojalá que nada más nos dedicáramos a eso, pero está la vida personal. Cuando está la vida personal de una mujer, entonces quiere decir, si se quiere ser madre, se tiene que atender la maternidad más la escritura, más todo lo que venga, los alumnos, con las direcciones de tesis, las clases, etc. Y entonces ahí ya el tiempo dedicado a la docencia, a la investigación, quizá es menos, pero tiene que ser de mejor calidad. El problema fue buscar ese punto de equilibrio. O sea, yo no tengo que dejar caer la investigación y la docencia, la tengo que seguir haciendo, incluso la tengo que mejorar con menos tiempo. Esa fue una circunstancia muy difícil, porque uno no debe, bueno, yo lo que pensé, no debo sacrificar la vida personal en aras de un desarrollo profesional, pero tampoco a la inversa. O sea, el desarrollo profesional, a fin de cuentas, es un desarrollo personal. Vaya, hace el todo de la persona, y uno no debe de sacrificar uno por lo otro. Eso implica mayor esfuerzo, que sí es cierto, implica mayor esfuerzo, pero vale la pena, sí valió la pena. O sea, yo creo que en este momento todavía no puedo sentirme totalmente equilibrada, siempre hay altibajos, pero trato de buscar los tiempos para cada una de las cosas. Ahora, hablando de la lectura, allí sí me afecta. O sea, si algo tengo que sacrificar es el tiempo de lectura, porque no puedo leer todo el tiempo que yo quisiera, como antes. Como antes no. O sea, tengo que buscar ratitos libres, entrecomillado, para poder ir avanzando un libro de mi gusto. O sea, que no sea para la investigación o que no sea de revisión de tesis, que sea del gusto, ¿no? Y allí
Pues sí he tenido que librar la batalla todavía porque no hay tiempo. Está la familia, está la cuestión profesional, ahora la dirección del instituto, que por supuesto que deja muchísima satisfacción, enseñanzas, retos y que enriquece a la persona. A mí me está enriqueciendo demasiado y no cambiaría por nada el tipo de sacrificio que una mujer debe de hacer para llegar a superarse. Uh-huh.